continuar en esta noche con el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8 y vamos a hablar precisamente de lo que habla el versículo 4, donde dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sea con vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre jamás. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor. Nuevamente, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, en esta ocasión precisamente vamos a hablar de la doctrina más importante que existe en la Biblia, y es el conocimiento de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Escuché a un pastor decir que la doctrina del conocimiento de Jesús no era esencial para la salvación. Yo lo siento, pero creo que el que no conoce a Cristo no conoce a Dios. Así que el conocimiento de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es lo más básico, es el fundamento más importante que nosotros tenemos. La Biblia dice: edificados sobre el fundamento, Gálatas 2:20, de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo que es importante esta doctrina? Porque vemos aquí en estos versículos la presencia eterna de Dios, que no está limitada en el tiempo ni por el tiempo. Él siempre ha estado presente, y su presencia abarca pasado, presente y futuro, y por toda la eternidad. Porque hay quien enseña que Dios es uno manifestado en 3 personas distintas. Hay quienes tienen esa enseñanza, esa ideología, y aseguran que, aunque tienen esta ideología en su mente, aseguran que no creen en 3 dioses. Por eso nosotros tenemos que edificarnos sobre el fundamento de apóstoles, profetas, pero sin olvidarnos que la piedra principal, la piedra angular del edificio es Jesucristo. Muy bien, y ellos utilizan, por ejemplo, ilustraciones de la física, y hablan, por ejemplo, de la composición química del agua para tratar de fortalecer o tratar de ponerle un fundamento más firme a la ideología de la tripartía, o de las 3 personas supuestas que hay en Dios. Vamos a ir desarrollando esta enseñanza para ver si realmente Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces ellos hablan de esta composición química supuestamente del agua, donde dicen que el H2O son los componentes del agua, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y dicen que esta es la esencia precisamente de lo que es Dios, cuando hablan de lo que es la esencia del agua.
Pero nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que Dios tiene un nombre. ¿Cuántos creen que Dios tiene nombre? ¿Verdad que la Biblia lo revela, lo declara? Y la Biblia es muy explícita al hablarnos del nombre de Dios. Entonces, al escuchar este tipo de ideologías, mi pregunta es, ¿cómo se llama el H2O? Entonces, cuando ustedes van a la tienda, le dicen, por favor, me da un galón de H2O para tomar. ¿Por qué entonces queremos utilizar ideologías y sistemas y le damos vuelta al verdadero nombre de lo que estamos nosotros pidiendo o de lo que estamos entendiendo o comprender al Dios que nosotros estamos sirviendo? Naturalmente que el H2O tiene su nombre y no necesita ni siquiera ir y pedirla por los componentes de los átomos y del oxígeno que contiene. Simplemente usted ya sabe cómo se llama. Deme agua y punto. Olvídese del H2O. La ideología de pensar que Dios es así es una ideología errónea, porque Dios tiene su nombre. Número uno, Dios tiene su nombre y Dios es espíritu, no personas. Yo quiero que en esta tarde cada uno de ustedes comience en su mente a poner claramente lo que significa el conocimiento profundo de Jesucristo. Número uno, Dios tiene su nombre. Y número dos, Dios es espíritu, no tiene imagen. Por eso Dios al pueblo de Israel lo reprendía constantemente en el pasado. Por ejemplo, Isaías 40:18, Dios le dijo, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Me vas a hacer semejante a personas, a hombre, a escultura, a efigie de varón, de hembra? ¿Qué imagen me vas a formar? ¿O cómo tú vas a dar a entender quién soy yo? Cuando la Biblia es clara y nos enseña que Dios es espíritu, Dios no es materia, no puede ser una persona o personas, porque si es una persona, naturalmente que cada persona tiene que tener su cuerpo, su espacio y sus limitaciones como persona. Es imposible entonces que Dios pueda ser personas, simplemente porque Dios no tiene figura ni parecer. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente darnos cuenta que Dios tiene su nombre? Por ejemplo, en la antigüedad, Dios había profetizado en Zacarías 14:9 acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo Zacarías, y Jehová será rey sobre toda la tierra, hablando de la venida del Mesías. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno. Escuchen ustedes, y uno su nombre. Dios había a través de los profetas profetizando cuál sería su nombre y cuál sería realmente la identidad del Dios al que nosotros servimos. Zacarías está diciendo, Jehová será uno y uno su nombre. Y en Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Escuchen esto. Vean ustedes que está hablando a futuro. Está hablando de un tiempo futuro, no de un presente, sino que más bien se está profetizando de que por fin Dios iba a dar a conocer su nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre porque he aquí, yo mismo, dice Dios, que hablo, he aquí,
voy a estar presente para declarárselos. ¿Verdad que así dice Isaías 52:6? En Isaías 35:4, Isaías dijo: decid a los de apocado corazón, confortaos, no temáis, he aquí que nuestro Dios, no un Dios, ni una persona, ni un personaje, he aquí que vuestro Dios viene con pago, con venganza, el mismo Dios. O sea, Dios mismo vendrá y os salvará. Estamos entonces nosotros a través de la profecía tratando de comprender si nosotros realmente podemos identificar el nombre de Dios. En Isaías 43:11, Dios había dicho que fuera de Él no hay quien salve. O sea que fuera de Dios, o fuera de Jehová, o fuera del Dios de los patriarcas y de los profetas, nadie, absolutamente nadie, podía salvar, sino solamente Él. Por eso Dios constantemente les hablaba, les testificaba y les hacía ver de que a través de los patriarcas y de los profetas, Dios tenía un plan de salvación y lo estaba dando a conocer de una manera, pudiéramos decir, encerrada. De una forma que solamente los que estudian la Biblia pueden entonces comprender y descubrir y que Dios, a través del conocimiento de la Biblia, te dé luz, sabiduría, entendimiento y revelación para poder conocer el nombre de Dios. En Oseas capítulo 13, versículo 4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. O sea, desde que los saqué de la tierra de Egipto. Y les dice: no conocerás pues Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Digamos entonces que Dios de la antigüedad, desde la antigüedad, estaba poniendo perfectamente las estacas del fundamento y nos estaba dando a conocer y a entender que nosotros no íbamos a conocer ni otro Dios, ni otro Salvador como el que los sacó de la tierra de Egipto, como el que peleó con Jacob, como el Dios que se presentó en el capítulo 13 del libro de Jueces al padre de Samson, y como lo hizo también a través de las manifestaciones visibles con Abraham. En Génesis 17, en Génesis 18, no solamente vemos que la manifestación de Dios era visible, sino que dice la Biblia que Abraham hasta le preparó un cabrito y comió con él y con los dos ángeles que venían con él. ¿Cuál era la misión que traían? Ir a Sodoma y a Gomorra. No es nada extraño para el que estudia la Biblia que Dios haya utilizado, ¿cómo pudiéramos decir?, cuerpos humanos, cuerpos visibles, imágenes visibles a través de los tiempos para hablar con sus siervos. Cuando Manoa, el padre de Samsón, vio a Dios, dijo: ciertamente moriremos. Jueces 13:18, porque a Dios hemos visto. Ellos sabían que no podían ver a Dios, pero ¿qué era lo que hacía Dios? Se hacía visible a la medida y a la capacidad del hombre para darse a conocer. Por eso, cuando se manifiesta en Jesucristo, el que ha tenido todo este recorrido bíblico, histórico, de que Dios no solamente lo hizo en Jesús, sino que lo había hecho de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo, o en el tiempo de los patriarcas y de los profetas. Pero ahora lo hizo en Jesucristo para manifestar el nombre
que es sobre todo nombre, el nombre en el que Dios traería salvación y vida eterna a esta tierra. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Y en Deuteronomio 32-39, ahí claramente pudiéramos decir que se deshace la ideología de personajes en Dios. Porque dice, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Por qué no hay personas en Dios? Porque Dios es absoluto, Dios es espíritu, Dios es fuego, Dios es luz inaccesible, Dios en su divinidad no tiene figura ni parecer. No tiene imagen, no lo podemos dibujar, no podemos decir así es Dios. ¿Por qué? Porque un espíritu no se puede dibujar. Y si Dios es espíritu, entonces ¿cómo podemos decir que así es Dios? Como yo pienso, como yo creo. Yo creo solamente por lo que la Biblia dice. Dios a través de la Biblia nos da a conocer, 1 Timoteo 6:16, que es luz inaccesible, Hebreos 12:29, que es fuego consumidor, y en Éxodo 33:20, Dios le dijo a Moisés, no me podrá ver hombre y vivirá. Pero ¿qué es entonces lo que nosotros vimos y qué es lo que nosotros conocimos de Dios? Está claro que conocimos la imagen, según Colosenses 1:15, conocimos la imagen visible del Dios que no podemos ver en Jesucristo. Porque en Él están encerrados todos los tesoros de sabiduría para poder nosotros tener el pleno conocimiento de quién es Dios. Cuando Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, es porque simple y sencillamente es la única imagen visible de Dios en la que nosotros podemos a través de ella tener el contacto con Dios. Porque dice Hebreos 1:3 que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso es que cuando oímos estos versículos, no estamos nosotros haciendo división de personajes en Dios, simplemente que el resplandor de la gloria de Dios es Jesucristo, y un resplandor es indivisible, es inseparable. Tú no puedes separar el resplandor del foco. Por eso decía Jesús, todo lo que el Hijo hace, todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo juntamente. ¿Por qué? Porque son indivisibles, inseparables. No hay nada que pueda dividir la imagen visible del Dios que no podemos ver, porque en Jesús tenemos precisamente toda la plenitud del conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo. No podemos ir por otro lado, por otro rumbo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que me ha visto a mí, óiganme bien, ha visto al Padre. ¿Cómo la ven? Yo cada vez que oigo estos versículos, claramente puedo ver la forma, pudiéramos decir, indivisible en la que Cristo hablaba. Muy bien. En Isaías capítulo 7, versículo 14, vemos una profecía impresionante para poder entender realmente quién es Jesús. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Escuchen esto, he aquí la Virgen concebirá. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaráse su nombre Emmanuel. Cuando la Biblia habla que el nombre de ese personaje, de ese niño, de ese hijo que nacería, cuando dice que era Emmanuel, vemos entonces la declaración de lo que realmente significa Emmanuel
en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice de esta manera: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y naturalmente el versículo 22 dice que todo esto que estoy leyendo desde el versículo 21 aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, escuchen esto: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. O sea, no un Dios con nosotros, sino que Dios con nosotros. Cuando Cristo se presenta aquí en esta tierra, vemos entonces aquí el cumplimiento de la profecía de Isaías, y ahora nos damos cuenta que todas las profecías que hablaban acerca de la declaración o de el descubrimiento del nombre de Dios, nos damos cuenta que cuando vemos estas profecías, aquí es precisamente donde se abre el telón de nuestra mente y de nuestro entendimiento, y nos damos cuenta que Jesús realmente era una teofanía de Dios, o una manifestación visible de Dios a través de un cuerpo visible. Y cuando entendemos que este es el nombre y llamará su nombre Jesús, entonces nosotros nos damos cuenta que al declarar el nombre fue precisamente algo por lo que muchos patriarcas y profetas del pasado desearon saberlo. Ellos quisieron saber cómo se llamaría Dios. Cuando Dios llama a Moisés para ir a rescatar al pueblo de Egipto, en el capítulo 3 de Éxodo, le dice: ¿cuál es tu nombre? Éxodo capítulo 3. Para que cuando se cumpliere tu palabra, o sea, ¿cuál es tu nombre? Yo voy a ir a los hijos de Israel, me voy a presentar delante de ellos, pero si me dicen ¿cuál es el nombre de Dios o el nombre de quién vengo?, ¿qué les voy a decir? Éxodo 3, 13 y 14, ¿verdad? ¿Qué les responderé? Diles simplemente: yo soy el que soy. En Génesis 32, Jacob también quiso saber su nombre. Génesis 32, 29 al 30. Después de que peleó con un varón, y vean ustedes que hasta dice la Biblia que le encajó las manos en un muslo y hasta lo dejó chueco porque peleó con Dios. Y le dice: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos. Mateo 1:21 está dando una declaración de lo que los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento quisieron conocer. Lo estoy haciendo a largos largos. Ya entendiendo y conociendo esto, dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Escuchen: y que en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre. Subrayen Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe ningún otro nombre, ni Yahweh, ni Jehová, ni el Shaddai, ni Elohim. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre que Dios haya utilizado en el pasado. Por eso es que ahora toda rodilla se tiene que arrodillar ante el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El apóstol Juan dijo en primera de Juan 5:20, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. No al uno de los verdaderos, sino al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál es su nombre? Por ejemplo, cuando tú lees Mateo 28:19 y dice claramente la Biblia, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mi pregunta, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Naturalmente que el único nombre dado a los hombres, Jesucristo. Y lo confirmaron los apóstoles en el capítulo 2 de los Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 22, lo confirmaron, que era el nombre del que Jesús había hablado. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo. Ese es su nombre y en él debéis, dice la Biblia, ser bautizados. Muy bien. Dice Colosenses 2, 9 y 10, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en el versículo 10, y en él estamos completos. Ya no necesitamos más. En Jesús habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen visible del Dios que no tenemos promesa de ver, ni que nadie le puede ver jamás. Si vamos a Jesús, estamos yendo a donde está toda la plenitud de la divinidad, a través de un cuerpo visible. En Judas 25, Judas escribió, al Dios solo sabio, escuchen esto, al Dios solo sabio, naturalmente, que está hablando de nuestro Salvador, Jesús. A Él sea la gloria, la magnificencia, el imperio y la potencia. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido lo que dijo Zacarías. Dios es uno y uno su nombre. Dios es uno y uno su nombre. En 1 de Timoteo 6:15, quiero que ustedes lean conmigo algo muy interesante. Desde el versículo 14 vamos a leer, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Escuchen, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria y el imperio sempiterno. Aquí nos damos cuenta que Dios es uno y uno su nombre. En Apocalipsis, donde estamos nosotros comprendiendo, la razón por la que tenemos que entender al Dios que servimos es porque Él es el que era en el pasado. Escuchen esto. Es el Dios de los patriarcas y de los profetas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque Él no tiene vida limitada. Cuando dice la Biblia o cuando se utiliza la expresión de yo soy, está hablando de un eterno presente. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, yo soy el que soy, está hablando de un Dios eterno que no tiene ni siquiera, pudiéramos decir, entender quizás la mente humana lo que es el tiempo y el espacio. En Dios no existe ni el tiempo ni el espacio.
Por eso, cuando nosotros tratamos de entender esto, nos damos cuenta que Él es, el que era desde el principio, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, porque fuera de Cristo no existe salvación para el hombre. Fuera de Jesús, el hombre no tiene ninguna posibilidades para poder entender y conocer a Dios. Por eso es que para poder conocer a Dios tienes que ir a Jesucristo. En el versículo 5 donde estamos, capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y que nos ha lavado con su sangre preciosa. Precisamente este personaje del que estamos nosotros hablando y estamos tratando de descubrir, este es el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dicen supuestamente los que tratan de fortalecer o de ponerle un fundamento a la ideología de que Dios es personas, dice, porque comunican, porque hablan, porque tienen ojos, porque se manifiestan, y todo aquello que tiene esto o estas habilidades, se está hablando de una personalidad, porque si así se habla de Dios. Pero yo quiero decirles una cosa. Supuestamente el Espíritu Santo es una persona porque hace todas estas manifestaciones, guía, habla y se manifiesta, y dicen tiene ojos porque puede ver, porque puede guiar, porque puede hablarle a las personas. Dicen, por eso es una persona, el Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos a la Biblia y vamos a hacer algo importante aquí, quiero que ustedes abran su Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 20. Y vamos a deshacer esa ideología, muy fácil. Dice Proverbios 1:20 que la sabiduría clama en las calles. ¿Ya lo leyeron? Alza su voz en las plazas. Entonces, ¿la sabiduría es una persona? ¿Sí me captaron? En Proverbios 8:1 dice, da su voz la inteligencia. Escuchen, Proverbios capítulo 8, versículo 1. Da su voz la inteligencia. Y mi pregunta es, ¿también es una persona? No. Ay, ay, ay. El Dios de la Biblia es un Dios fuera del tiempo, que está en nuestras 4 dimensiones. No podemos limitarlo a una persona. Imagínense ustedes, o a personas. Imagínense ustedes, por ejemplo, todo lo creado. ¿Cómo pudiéramos nosotros considerar que Dios sea lo que sucedió, por ejemplo, con esta ideología en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea? Cuando se estableció que Dios era personas, por Constantino, el emperador romano, que ni cristiano era, ni siquiera ni la Biblia conocía, pero implantó esta ideología, y de ahí en adelante, después de haber sido la iglesia tan perseguida, tuvo que adoptar esta ideología que comenzó naturalmente por los verdaderos cristianos a ser rechazada de una forma impresionante, porque no tenía absolutamente nada que ver con la Biblia. Absolutamente nada. Fue una ideología que surgió donde se hizo un debate entre Atanasio, entre Arrio
y muchos obispos romanos que se reunieron ahí. Uno decía no son dos, el otro decía son tres. Totalmente, que finalmente impusieron esta ideología en la mente de los hombres, y la iglesia, después de haber sido tan perseguida, como que se debilitó y comenzó a recibir este tipo de enseñanza que no tiene nada que ver con la Biblia. Así que Dios no tiene espacio ni tiempo, es un Dios sin límites. La Biblia dice que no cabe en lo creado, y si a lo creado no le han podido encontrar orilla, pues menos le van a poder encontrar orilla al Creador, porque dice que se va extendiendo los cielos, porque la creación va extendiéndose para morar en ellos. Es al Dios al que nosotros servimos, no tiene imagen ni parecer. La única imagen que vamos a conocer, lo único visible que vamos a conocer de Dios se llama Jesucristo. Y fuera de Él no vamos a conocer ni a nada, ni a nadie, ni a ningún personaje, porque Cristo es para nosotros el verdadero Dios y la vida eterna. En el capítulo 6 de Apocalipsis, donde estamos, capítulo 1, versículo 6, donde dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. La traducción más precisa es que es un reino y sacerdotes. Todos los que creen viven en la esfera del dominio de Dios. Todos los que se han entregado a Jesús, todos los que le sirven a Él, están de alguna forma viviendo en la esfera del dominio de Dios. O sea, un reino al cual tuvimos nosotros acceso por la fe en Cristo Jesús, por haber creído en Él. Y queda al descubierto el ministerio de la posición de la iglesia en el reino de los cielos, en el reino eterno. Nosotros en el reino de los cielos no vamos a estar como que no estamos haciendo nada, sino que la Biblia nos dice que vamos a reinar con Jesucristo. Dios tiene mucho trabajo para nosotros en el reino de los cielos. Va a decir usted, no me hable de trabajo, y vamos a seguir allá. No es como usted piensa. ¿De qué se trata? Que nosotros ahora entendemos este misterio de la posición que le espera a la iglesia en el reino de Jesucristo, en el reino eterno, y también vamos a desempeñarnos como sacerdotes. Los creyentes tienen el derecho de entrar precisamente en la presencia de Dios y de poder visualizar y entender que Dios tiene reinos, que Dios tiene preparado para nosotros ministerios y cosas que ni siquiera nosotros pudiéramos imaginar con nuestra mente. Así que nos espera en el reino de los cielos un reino y sacerdotes administradores de los bienes del rey de reyes y señor de señores. Y creo que va a ser un gran placer poder ser coparticipantes de ese reino con Jesucristo. Nos gusta, ¿verdad? La idea está muy bien, porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. En el versículo 7 dice que aquí viene en las nubes y todo ojo le verá. Cuando dice viene en las nubes, esto hace eco en la promesa que Dios había dado por medio de Daniel en el capítulo 7, versículo 13 del libro de Daniel, donde dice que el Hijo vendrá con las nubes del cielo. Y nosotros tenemos que entender que no se trata de nubes comunes, sino que son nubes de su gloria. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros vemos que Dios se manifestó muchas veces en medio de un fuego potente, de un fuego incandescente, y era conocido en la Biblia o entre los siervos de Dios como la Shekinah o la nube de la gloria de Dios. Algo que nadie podía ver porque podía morir, según Éxodo 33:20.
Sin embargo, vemos que cuando Cristo regrese en esa gloria divina, será algo completamente visible para aquellos que se encuentren con Él. ¿Cuál es la razón que cuando Él venga en las nubes de su gloria, nosotros vamos a poder realmente verlo, poder encontrarnos con Él, poder palpar su presencia, poder disfrutar sobre todo de su presencia? Porque dice la Biblia que seremos como Él es. La Biblia nos enseña a nosotros que ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3, capítulo 2 y 3. Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Ahora somos hijos de Dios, o sea, en este tiempo estamos sirviendo como hijos de Dios, pero dice la Biblia que aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Pero eso sí, dice Juan, pero sabemos que cuando Él aparezca, entonces seremos semejantes a Él. Escuchen, porque le veremos como Él es. ¿Ya pudieron captar esto? Es impresionante. Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo? En el momento en que nos encontremos con Él, Dios hace una transformación de nuestros cuerpos para poder encontrarnos con Él y poder nosotros verle como Él es. Cuando Juan lo vio, dice la Biblia en la visión que tuvo, cuando Cristo se le aparece, trata de describirlo y dice que no podía ni siquiera ver su gloria, era algo impresionante. En el monte de la transfiguración los apóstoles se quedaron impresionados de lo que vieron. ¿Por qué? Porque lo vieron en la carne, sin ser transformados como va a ser la iglesia, como va a ser el creyente, como va a ser aquel que lo está esperando para encontrarse con Él en las nubes de su gloria, ya transformados, semejantes a Él, y le veremos como Él es. Es algo completamente visible lo que nosotros vamos a experimentar. Muy diferente a lo que somos ahorita, completamente diferente. Aquí entonces vemos que será completamente visible porque seremos como Él es. Y poder experimentar eso va a ser algo glorioso. Creo que no lo podemos ni describir. No hay formas ni palabras para decir cómo será eso, porque tenemos idea, pero en el hecho no sé cómo nos va. Yo creo que va a salir algo dentro de nosotros impresionante, que no lo podemos ni siquiera imaginar. En el versículo 7, donde estamos, he aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá, ya miramos, y los que le traspasaron o lo traspasaron. Cuando utiliza la expresión, los que lo traspasaron, no es naturalmente. Quiero que entiendan esto que es muy importante, importantísimo. No hace referencia a los soldados romanos que fueron asignados para la crucifixión de Jesucristo, sino se refiere a los judíos, que en realidad ellos fueron los responsables por la muerte de Jesucristo. ¿Sabían esto? Bueno, vamos a ver algunas referencias. Acompáñenme con su Biblia. Abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Para darnos cuenta que no se estaban naturalmente refiriendo a los soldados romanos, sino a los judíos, los que habían sido responsables de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pedro en su primer mensaje comienza a decirles, varones, ¿cómo dice? Israelitas, subrayen, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales, que hizo Dios por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole.
Escuchen, aquí Pedro, está realmente de una forma valiente, determinada, recriminándole a los israelitas por la muerte de Jesucristo. Denle una vuelta a la hojita y vean el capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando al que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se diera en lugar de él a un homicida. Y matasteis, versículo 15, al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado entre los muertos, de lo que nosotros también, decía el apóstol, somos testigos de que Él se levantó de entre los muertos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Una descripción de Dios que era familiar para todos los oyentes judíos del apóstol Pedro. Y lo hizo con el fin de demostrar que hablaba del mismo Dios y que hablaba del mismo Mesías a quien los profetas habían proclamado, a quien los profetas habían hablado de él. Sin embargo, vemos que Pilato sabía perfectamente que la crucifixión de Jesús era una crucifixión injusta. Y escuchen ustedes, Pilato lo declaró en 6 ocasiones inocente de lo que los judíos estaban tratando de hacer. Si ustedes leen detenidamente los evangelios, se van a dar cuenta que por 6 ocasiones lo declaró inocente Poncio Pilato. De hecho, procuró, en varias ocasiones dejarlo en libertad, pero ¿qué era lo que hacía la turba que estaba en los alrededores? No lo sueltes a él, suelta a Barrabás y déjanos a él. Fíjense, al decir esto quiere decir que él intentó dejarlo libre, él intentó sacarlo, declararlo inocente, porque sabía que era injusto lo que estaba sucediendo. Y ahora el apóstol Pedro les está dando un mensaje en sus caras, con mucha valentía, delante de Dios, y diciéndoles: ustedes fueron el que lo traspasaron, ustedes fueron los que lo mataron. Esta declaración atrevida del apóstol, naturalmente, se habla con mucha energía, muy enérgica. Consiste en la defensa clara de la resurrección de Cristo, porque tenían evidencias a su favor de la resurrección, mientras que ellos, los que estaban en los alrededores ahí, a los que Cristo les estaba hablando de estas verdades, ni siquiera podían tener el cuerpo de Cristo, porque ya no estaba en la tumba. No tenían ningunas evidencias. Por eso se quedaron calladitos, atónitos, maravillados, de tal manera que en su primer mensaje 5,000 se entregaron a Jesucristo, porque entendieron que realmente a quien habían crucificado era al Mesías prometido. No tenían evidencias para poder decir: aquí está el cuerpo del maestro, para poder probar la falsedad de lo que ellos estaban hablando. Antes, al contrario, se dieron cuenta que estaban recibiendo una verdad absoluta, una verdad divina, una verdad de la cual se sentían probablemente algunos de ellos hasta responsables de lo que había sucedido. Y luego termina diciendo: donde estamos, mataron al autor de la vida. Autor es la palabra que quiero que entendamos en esta noche. Es una palabra del griego que se traduce príncipe y equivale a un pionero que es responsable por el origen o el comienzo de algo. Esto es interesante porque aquí es donde nosotros podemos identificar realmente de quién estamos hablando. ¿A quién
es al que estamos presentando con el mensaje que estamos trayéndole al mundo, el mensaje del Evangelio. En el libro de los Hebreos capítulo 2, quiero que ustedes vean algo interesante para poder comprenderlo mejor. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. ¿De quién estamos hablando? Del autor, del origen y del comienzo de algo. Jesús comenzó el programa de redención y Jesucristo terminó el programa de redención. El programa de redención está completo. El programa de redención está cabal, está listo y está preparado para llevar a gloria a muchos que crean en Jesús, el Cristo que fue crucificado y al tercer día resucitado, y hay evidencias de su resurrección, porque la tumba de Cristo está vacía. La tumba de Cristo está vacía. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, a Jesucristo, escuchen ustedes, se le llama el autor y consumador de la fe. ¿De quién estamos hablando? Del autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Él. Entonces, se le llama autor y consumador porque esto describe a Jesús como el origen y el causante, escuchen ustedes, de lo divino. De hecho, la Biblia dice que Él es ¿qué? El alfa y la omega. ¿Quién es Jesús? El principiador y el consumador de todas las cosas. Apocalipsis 1:8. Él es la A y la Z, que eran las dos primeras vocales del alfabeto. Ahora, el alfabeto, pudiéramos decir, si tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Están tranquilos todavía? Vamos a ver. El alfabeto es una forma, pudiéramos decir, muy ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. Son 26 o 27 letras. ¿Cuántas son? No me acuerdo. Que al utilizarse en combinaciones casi infinitas pueden contener y transmitir todo el conocimiento y todo lo que existe. Y ya no necesitamos agregarle más. ¿O le quieren agregar una letrita más al alfabeto? Quiere decir que el alfabeto está completo. Cuando la Biblia dice que Él es el alfa y el omega, está hablando la A y la Z. Y que ya no necesitamos ponerle más letras. Lo que tiene es suficiente para que nosotros podamos tener todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo lo que queramos aprender. Pudiéramos entonces decir que Cristo Jesús es el alfabeto supremo y soberano. Ya no hay nada que agregarle a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis 22, 18 y 19 que no podemos quitarle ni agregarle porque la palabra está completa. ¿Sí podemos comprender esto? Imagínense lo que dice 22, 18. Que no podemos quitarle ni añadirle. O sea, ya no le quieras poner letras ni quitarle letras al alfabeto. En Deuteronomio 4:2 dice, no le quieras poner más letras al alfabeto. Y en Deuteronomio 36 está naturalmente comprobando y dándonos a nosotros a entender que ya no necesitamos ponerle ni quitarle. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa. Y si Él es el alfa y el omega,
Él es todo y en todos. Cuando dice yo soy, significa el que es un eterno presente. La eternidad es un atributo que única y exclusivamente le pertenece a Dios. Nadie puede decir yo soy. Solamente el que tiene los atributos eternos y divinos de Dios, como lo es Jesucristo. Él dijo claramente, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. 7 veces en el libro de Juan, hablando acerca de él mismo, acerca de una expresión que tenía que ver con él, o refiriéndose a sí mismo. Cuando dijo estas 7 expresiones, significa claramente que Jesucristo está completo, que Él es el Dios al que nosotros decimos que vamos a servir, al que vamos nosotros a pertenecerle, al que vamos a seguirle, el único que pudiéramos decir que tiene la perfección de la eternidad en todo. Y termina diciendo a los que estaban a su alrededor, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego termina con una clave muy importante diciendo, y si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién puede decir esta expresión? Que solamente le pertenece a Dios. Es un atributo que solo le pertenece a Dios. Por eso Jesucristo es el yo soy eterno, es el Dios de los patriarcas y de los profetas. Hebreos 1:1-3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, Jesucristo es el yo soy eterno. Cristo es seguro para mi vida. No hay nadie que me pueda dar más seguridad y más confianza que Jesucristo en esta noche. Por eso, gracias, Señor, porque yo sé que en este día tú has hablado a tus hijos. Oremos a Dios, ahí donde se encuentra. Padre Celestial, tú eres el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. Te damos la gloria y la honra en esta noche. Gracias porque tu palabra es deliciosa, es algo que disfrutamos. Gracias, Señor, por tu palabra.